Es Eve de Bonafini, mi gran padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy buenas noches, La Caja de Pandora. Instructivo para los revolucionarios del amor. Quinta temporada. En su quinta temporada, quinto programa. ¿Cómo estamos? Hoy arrancamos a Bien. full, con todo. ¿Tiene Lo alguna primero, no sé, decime algo que pasó hace mucho tiempo, Sari. Nuestros grandes sucesos de la época. A ver, un dale. 1 de abril en 1991 empezó la convertibilidad. No. Comenzó a regir por la ley que quedó establecida por la paridad cambiaria. $1 equivale a 10.000 australes y el Estado se comprometió a no emitir. El plan del ministro de Economía, Domingo Cavallo, apuntó a frenar la inflación después de los desbordes hiperinflacionarios de 1989 y 1990. En los meses siguientes la inflación empezó a bajar, el 1 a 1 se convirtió en un dogma. Con el cambio de la moneda, el 1 de enero de 1992, un peso sería igual a $1 hasta el colapso del modelo a fines del 2001. Mira vos. Todavía no inclusive, colapsamos. Todavía no esta colapsamos. Y encima todavía... O no a lo veces- sabemos, a porque veces- esta realidad... A veces aparece Mingo, para criticar este plan de este gobierno y todo lo demás. Pero bueno. Es verdad. Bueno. Los persigue su... Nos percibe su estigma. Exactamente. Bueno, creo que vas a presentar a alguien, ¿no? Ahora, porque creo que la tenemos en línea a nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada de hoy De hoy, sí. Creo que está en línea. es creo que está May por ahí. Costa, es activista contra la megaminería desde el año 2008 y profesora de historia. Expondrá la problemática de las comunidades afectadas y la imposición de un modelo extractivista que atenta contra nuestros derechos humanos, como el derecho a la vida, la tierra y el agua y la diversidad cultural. Su libro Dictaduras Mineras es un registro de testimonios, investigación y recopilación de acciones llevadas a cabo en territorios afectados por la megaminería en diferentes países. Este libro también analiza cómo este modelo de producción genera desigualdad y discriminación y exclusión, imponiendo una cosmovisión que niega y desvaloriza otras formas de vida en armonía con la naturaleza. ¿Y por qué la invitamos a ella? Creo y entiendo que es la persona indicada para hablarnos de un tema que es muy vigente, que es el tema de los glaciares en este momento. Y aparte, bueno, todo se relaciona, ¿no? Con la La megaminería, reforma de la los ley de los negocios, glaciares, la de ley y demás. conservación. Bien. Así que bueno, si la tenemos acá a través del Zoom, la vamos a saludar y ahí está, ahí la estamos viendo. Hola, May. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un Bien. gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, ¿Y me escuchan? a ver, sí, te escuchamos bien, a ver. Sí, se escucha. Sí, Perfecto. sí. Sí, yo los escucho bien. Perfecto. Bueno, me comentaste que estabas inscripta para la audiencia, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste todo eso? ¿Para qué sirve? Bueno, fui una de las más de 100.000 inscriptas, ¿no? En esta audiencia, esta farsa que decimos, ¿no? No fue una audiencia pública. Algo a lo que nos tienen acostumbrados, por lo menos a los que estamos en la lucha contra la megaminería,
Ese es el modus operandi. No es la primera vez, pasó en la audiencia pública cuando fue en Mendoza por el megaproyecto San Jorge, que no tenía licencia social, hicieron la audiencia pública a miles de metros de altura y dentro del territorio de la mina, es decir, de una forma totalmente parcial, es decir, que no cumple ya desde el vamos con una de las características principales, que es el de ser algo libre, informado, transparente, donde se garantiza el derecho a la participación y a la defensa, algo que no estuvo de entrada, ¿no? Fue un simulacro de audiencia como para decir, bueno, legitimamos lo que queremos hacer, que es avanzar en la modificación de la ley de glaciares para imponer la megaminería, porque no es que está relacionado o tiene alguna relación la reforma de la ley de glaciares, está directamente relacionado y de hecho es para imponer la megaminería y es una ley hecha a medida de las exigencias de estas corporaciones multinacionales para avanzar en la cordillera de los Andes, que la ley que tenemos, la 26639, impide la instalación de megaproyectos de megaminería o petróleo, que también estamos hablando de explotación del subsuelo, así que también estamos hablando de minería, y que los pone en riesgo, y que esta ley, la que tenemos hoy, ¿no? Todavía impide que esos megaproyectos avancen, entonces tienen que modificarlo para poder imponer esta actividad. Que por un lado entonces tenemos la institucionalidad que le impide ese avance con la ley de protección de glaciares, y por otra, digamos, la lucha social, una lucha que llevamos adelante hace décadas, que obviamente está hoy muy profundizada porque, digamos, vienen la única política y el único proyecto de país que este gobierno tiene es en base al extractivismo, lo ha dicho abiertamente, ni siquiera creen en el cambio climático, así que no les importa nada en esta materia, y entonces van a tomar todas las medidas que sean, y si es eliminar la ley que protege los glaciares para imponer ese modelo, lo van a hacer, y de hecho, bueno, lo están demostrando. Y yo he quedado afuera como más de 100.000 personas que nos inscribimos y que quedamos afuera, y los pocos que pudieron hablar, creo que manifestaron también eso, ¿no? En decir que esto no era una audiencia pública y que no estaba representada la voz del pueblo. Y bueno, también tiene que ver con el título del libro, que no es un título del libro, como yo siempre digo, sino que es lo que define a esta actividad. La minería siempre estuvo detrás de golpes de Estado, de genocidios, de etnocidios, de ecocidios, es decir, es una actividad delictiva acá y en el mundo, y las empresas mineras que están detrás son delincuentes, es decir, cometen delito de lesa humanidad, lesa naturaleza, y entonces avanzan violando sistemáticamente derechos. En este caso hoy le toca a la ley de glaciares. Bien, y te hago una pregunta. ¿La ley actual vos considerás que necesita cambios de, digamos, algunos, digamos, modificaciones o algo? ¿O esto es a mansalva que lo único que quieren es perseguir, abrir, digamos, la explotación de esas áreas, de esos territorios? No, nosotros desde las comunidades de asamblea sostenemos que la ley de glaciares no se toca, digo, este es el lema de la campaña que se está haciendo a nivel plurinacional, así que esta es una ley que debe protegerse, que no debe tocarse. Lo que se toca de esta ley es para beneficio exclusivo de la megaminería, afectando la vida, el agua de más de 7 millones de habitantes de la Argentina. Bien, o sea que, digamos, la ley está bien a favor de los glaciares, no hay que hacer modificaciones para mejorar, a eso me refiero. No, es una trampa más que ha sucedido en otros países también. Esto ha pasado, incluso acá cuando se dio el debate en el 2008 también, cuando fue, digamos, la discusión
que puso en el centro a la Barrick también, y bueno, después se termina sancionando la ley con una fuerte discusión, una participación de organizaciones políticas, sociales, asambleas, comunidades, y se llega a esta ley 26639, que hoy la quieren eliminar con esas excusas, digamos, con mentiras, en realidad no son excusas, son lisa y llanamente mentiras para simplemente avanzar con estos megaproyectos, que se lo impide la ley porque impide avanzar en áreas de glaciares y de periglaciares. ¿Y cuál es la trampa, digamos, de alguna forma que hacen? De decir, bueno, pero entonces redefinamos qué es un glaciar. Digo, hasta una criatura sabe lo que es un glaciar, es una reserva de agua, digo, no hay que redefinir qué es un glaciar. Entonces, ¿cómo manejan ese manejo que se hace? Bueno, es muy grotesco y es muy violatorio de derechos, pero bueno, lo disfrazan de esa forma, ¿no? O decir, bueno, las áreas periglaciares en realidad no tienen importancia hídrica, o ver cuál tiene importancia hídrica y cuál no. Digo, cualquier reservorio de agua tiene importancia hídrica, cualquier río de cualquier lugar tiene una importancia hídrica, y ni hablar los glaciares y áreas periglaciares que son reservorios de agua dulce. Digo, esto es simple, digamos, tampoco es que hay que darle tanta vuelta, pero bueno, en esas vueltas que intentan dar es donde generan la confusión y donde la mentira, bueno, gana terreno. Y desde el punto de vista del ciudadano común, yo sé que nos afecta a todos, es una pregunta muy básica, pero ¿cómo repercute, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Más allá del negocio y demás, en el ciudadano común? ¿Cuál sería la repercusión? Lo primero, que yo hace casi 20 años que formo parte de esta lucha y que he recorrido, digamos, muchas comunidades, es decir, no hablo de haber estado o de haber leído solo en los periódicos o informándome, sino que, digamos, he recorrido territorios, digo, soy parte de una lucha hace casi 20 años y he podido ver sistemáticamente en todos los lugares donde la megaminería opera, lo primero que las poblaciones observan, y el primer impacto que se ve es la disminución en el agua. Eso es lo primero, ¿no? Y sin agua no hay vida, como decimos. Y si encima la megaminería, que es una actividad de alta montaña, que vuela montañas enteras y que impacta sobre glaciares, que eso ya está comprobado. De hecho, cuando fue el debate en 2010 en Chile, que termina ganando las comunidades del Valle del Huasco por Pascualama, que ahora quieren venir por el lado de Argentina, un tribunal ambiental por primera vez falla a favor de las comunidades contra la Barrick, que impactaba sobre glaciares. Primero lo negó la empresa, hasta que tuvieron que terminar, digamos, de afirmar lo que las comunidades decían de alguna forma, y proponen trasladar glaciares. O sea, a ese nivel de ridiculez llegamos, es decir, no pueden negar que impactan sobre glaciares, es decir, y el impacto sobre glaciares hoy, si un glaciar se destruye, digo, no hay vuelta atrás, no se va a volver a construir un glaciar, o podés trasladar un glaciar. Perito Moreno, imagínense, bueno, lo trasladamos y lo llevamos a otro lado. Digo, es algo imposible, es ridículo, es otra mentira más. Y es la pérdida en un mundo, porque ya no es ni siquiera Argentina, ¿no? Estamos hablando de reservas de agua dulce en un mundo donde 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Vamos a desproteger esos reservorios de agua para entregarlos a una actividad que beneficia a unos pocos, que contamina, que destruye, y ni hablar directamente a las comunidades que abastecen sus ríos de esos glaciares cada año, cada estación, que se alimentan sus ríos de esos glaciares. Pero no termina solo ahí, digamos, in situ, en el lugar, en esa población, ¿no? Sino que, digo, estamos hablando de reservas de agua dulce del planeta también. Por esto, eso también, otra de los puntos que ponen, digamos, énfasis para tratar de defender esta entrega que hacen de los glaciares y de las áreas periglaciares, es decir, bueno, que las provincias decidan. No, porque los glaciares no son de las provincias, no son de una provincia, un glaciar no es de una provincia. El agua es un derecho humano, ha tenido que ser declarado así en 2010 por la ONU, sí. Digamos, a ese nivel de la historia de la humanidad estamos, en que hay que declarar el agua como un derecho humano, y nosotros decimos, no solo es un derecho humano, de todas las formas de vida.
el agua es vida, el agua es memoria, ¿no? Decimos también, el agua es el elemento fundamental para la vida en el planeta. Digo, no hay posibilidad de vida sin agua. Eso es lo que está en juego, no el recurso, como ellos quieren llamarlo, recurso natural de San Juan, de Catamarca, de Rioja. No. Eso es una mentira, eso es otra mentira, que se esconde en un federalismo barato, ¿no? Porque eso no es el federalismo tampoco. Tan solo con hacer turismo sabemos que pasamos por ahí, son parques nacionales, o sea, no pertenecen a un territorio menor dentro o al dueño de la tierra en sí, ¿no es cierto? Como también se quieren apropiar. Eso es así de claro. Sí, y ni hablar de las comunidades preexistentes, digamos, a esos parques nacionales. Que es una denominación que viene, digamos, con la conformación después del Estado, que se formó en base al genocidio de los pueblos indígenas. Digo, entonces, estamos hablando de cuerpos naturales, de cuerpos de agua, de reservas de agua, mucho antes incluso que el Estado, que una provincia, que el federalismo. Digamos, es mucho más importante, digo esto, es preservar la vida para nosotros y para las generaciones futuras, pero para nosotros también, porque a veces decimos, bueno, para las generaciones futuras, no, dice, bueno, ya estamos. ¿qué me importa? Digo, nosotros somos la generación para futura, con todo el tiempo que pasó. Brillante. Y además no es el único recurso en riesgo, porque te cambia la flora, te cambia la fauna y obviamente que las poblaciones tienen que migrar, ya han migrado, ¿sí? Y es muy triste pensar esto. Y sobre lo que pasó, ¿estamos? Sí. Sobre lo que pasó el miércoles pasado, es importante saber, porque muchos que pueden estar en el tema o participar para entender un poco más esto de no permitir, primero, ofrecer, inscribirse en la audiencia y no permitir pasar a las personas, y las que pudieron pasar, un solo minuto les daban para hablar. Sí, fue una censura total, ¿no? ¿Cómo se elige las personas que pueden hablar? Porque no también lo sabemos tampoco. Bueno, también viste que hay un montón de noticias falsas sobre algunos legisladores que dicen que van a apoyar o que se van a abstener. ¿Tenés conocimiento de eso? Porque nosotros recibimos, por ejemplo, sabemos que son legisladores que siempre han defendido la ley de glaciares y demás, y los ponen en una lista como que se van a abstener en esta votación. ¿Eso tenés conocimiento? De abstenerse no había leído nada, que se iban a abstener de votar. O sea, en todo caso en contra deberían, ¿no? O sea, a favor de la ley de glaciares, en contra de la reforma. Eso es lo que yo tenía entendido. Y las últimas noticias que sí tenemos es que tratarían la ley el 8 de abril, o sea, ya la semana que viene, ¿no? La semana que viene. Sí, sin digamos, una licencia social, que la audiencia era lo que iba a dar si bien no es vinculante, eso hay que decirlo también, bueno, pero es la voz del pueblo a la que no dejaron hablar, ¿no? No se dejó expresar, y que en definitiva los deja más en evidencia, porque que más de 100.000 personas se inscriban a una audiencia pública en defensa de los glaciares ya fue algo histórico. Digo, nunca había sucedido en ningún lugar del mundo. Entonces los deja más en evidencia todavía el nivel de censura y de violación de derechos que están dispuestos a imponer para bueno, avanzar con esto, que va a ser un desastre, realmente es un desastre. Te hago una preguntita más en cuanto a esto del tratamiento de la ley. ¿Hay algún punto que sea inconstitucional? Porque viste que la ley laboral también se votó así rápidamente, 10 días, qué sé yo, y bueno, hay tribunales que de alguna forma están planteando que es inconstitucional. Bueno, en este caso, ¿hay algo que pueda llegar a, digamos, a revertir un poco esto, el tratamiento de la ley? O por lo menos... La reforma. Sí. Bueno, eso yo más
no soy tan, digamos, especialista, ¿no? en temas legales, pero sí la Asociación de Abogados Ambientalistas y todos los abogados ambientalistas que están, digamos, encarando esto y apoyando a las comunidades, incluso a todos los que nos inscribimos, se hicieron amparos, que bueno, la justicia por lo menos acá en Buenos Aires ha rechazado, pero bueno, ese camino siempre se hizo y siempre está, ¿no? La judicialización y sí, seguramente se va a accionar desde ese lugar también, pero sabemos que eso también tiene que estar acompañado por la lucha social, porque solamente, digamos, ese camino, por supuesto que sirve, corresponde y suma, pero es el pueblo, esto yo siempre lo digo, de todos los años por lo menos estoy en la lucha, en todos los lugares donde se han podido parar proyectos de megaminería, han sido los pueblos los que los han logrado parar. No un partido político, no un gobierno o un presidente, digo, son los pueblos los que han logrado parar a estos monstruos de la megaminería. Entonces, bueno, es muy importante desde todos los frentes, ¿no? Estar acompañados y estar accionando, pero la información hacia la población, a que todos sepan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está en juego, yo considero que es lo más importante. Bueno, May, vamos. Vamos a poner un temita musical, te invitamos a que te quedes un ratito. Me gustaría decirle algo, que la felicito por su libro. Soy sincera, no lo he leído todavía, pero bueno, soy una entusiasta de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Trato de difundirla y doy charlas a veces en las parroquias, así que bueno, es muy importante tu tarea y vamos a seguir difundiendo tu libro también para que la gente pueda ser más consciente de lo que podemos llegar a perder. Aparte gracias. Aparte te agrego algo, ¿viste? Te está felicitando alguien de apellido Chao, ¿viste? No sé si te suena. No sé si te suena. Así. Bueno, el prólogo, ¿no? Ahí claro. Manu acompañando con el prólogo, pero me hiciste acordar que hubo muchos pronunciamientos de sectores de la Iglesia escandalizados por esta reforma que se intenta imponer, bueno, lo sabrán, sí. Es decir, desde todos es realmente un escándalo, es muy grave. Claro. Sí. Bueno, te invitamos a que te quedes un ratito más mientras ponemos un temita musical y vemos si puede ingresar Toto, que estamos ahí tratándonos de comunicar con él. Así que bueno, un gusto. Vamos con el lado soleado de la calle, del Cuarteto de Nos. Dale. Voy caminando por el lado soleado de la calle, no me aparto de mi rumbo, mirando los detalles y encontrarme de ese lado es algo que no me asombra, porque mi madre me decía, nene, anda por la sombra. Camino sin apuro y el sol está caliente, no me importa que me griten ni me llamen los de enfrente que me observan y me hacen así con el dedo y yo doy vuelta la cabeza y me hago el que no los veo. Pero no me molesta ese proceder, ya estuve de ese lado y puedo entender. Voy caminando mientras cargo mi historia en la mochila y a veces no puedo ver con tanta luz que me encandila y si no quiero que descubran que ando meditabundo, me pongo mis lentes negros y me meto en mi mundo. Elijo una canción y la pongo a sonar y subo el volumen en mi auricular. Y aunque no me da miedo a pasar ni a regresar, sé que no quiero volver a cruzar. La línea está ahí, la puedo sentir, pero el sol la
visión no me falla y de reojo a veces miro el lado sombrío, pero mejor no miro mucho que si no me desvío. Pero aunque los que sepan me digan que no, yo sé muy bien que existe el lado oscuro del sol. Y aunque no me da miedo a pasar ni a regresar, sé que no quiero volver a cruzar. La línea está ahí, la puedo sentir, pero el sol da en la cara y se está bien así. Sé dónde estoy, sé dónde voy, pero reconozco lo débil que soy. Mejor no insistir en volver a vivir en lugares en donde uno ha sido feliz. Y aunque no me da miedo a pasar ni a regresar, sé que no quiero volver a cruzar. La línea está ahí, la puedo sentir, pero el sol da en la cara y se está bien así. Sé dónde estoy, sé dónde voy, pero reconozco lo débil que soy. Mejor no insistir en volver a vivir en lugares en donde uno ha sido feliz. Bueno, aquí estamos otra vez después de este tema. Y para empezar este segundo momento de nuestro programa, queremos también hacer una reflexión sobre la semana que estamos viviendo, la semana para los católicos, la Semana Santa, en la cual conmemoramos y lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el símbolo de la cruz que media en esta Pascua es una cruz no de dolor ni de muerte, sino que de esperanza, ¿no? En esa resurrección, en esa historia de un Jesús que nos lleva a pensar en un mundo mejor, en un mundo con hermanos. Y para esto tenemos Para eso un lo invitado. tenemos al padre Lorenzo Toto de Bedia, que es cura villero, párroco de la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, del barrio 2124 de Barracas, aparte hincha de Colón de Santa Fe. Buenas noches, Toto. Hola, Toto. Buenas, ¿cómo están? Bien. Buenas noches. Estamos acá iniciando la Semana Santa, las partes más fuertes de la Semana Santa. Bueno, ¿cómo están las cosas por el barrio, Toto? Y bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles, todos sabemos. Como que la pasión sucede hoy, porque Jesús está sufriendo junto a los que están quedándose sin empleo, junto a los pibes que están tirados a la deriva y van cayendo o en la droga por el rompimiento del tejido social. Hay un montón de crucificados hoy que van quedando al borde del camino, cual Jesús que murió haciéndose hermano de todos los que sufren, pero como decías muy bien vos, con la esperanza, sin por eso perder la esperanza y el espíritu de lucha para mejorar este mundo que habitamos. Pero estamos en eso, ¿no? Una fe que no nos aleja de la realidad, sino que al contrario, nos da la fuerza para afrontarla. ¿Y cómo se prepara la comunidad de Cacupé para celebrar esta semana? Si los vecinos de Barracas, como yo, queremos ir a participar en estos
en estos días? Y tenemos por un lado jóvenes que hacen la Pascua Joven, que se quedan todo el fin de semana en la parroquia en oración y en servicio, haciendo comedor y visitando a los más necesitados. Y después tenemos las celebraciones como Jueves Santo, misa con lavatorio de los pies, después la visita a las 7 iglesias, en la distinta capilla del barrio, y el Viernes Santo un Vía Crucis viviente, llevado adelante por los jóvenes que justamente, como te decía, están haciendo la Pascua Joven y queriendo vivir la Semana Santa al amparo de la iglesia, con una experiencia que nos lleva después a que esa fe se viva en lo cotidiano, que no sea solo la Semana Santa. Sino que sea un estilo de vida ya. Exacto. Claro. Toto, te quería preguntar algo si hay alguna ayuda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como existía en algún momento. ¿Cómo está esa situación? Mira, la realidad es que los aires que corren en esta Buenos Aires son de un corrimiento del Estado. Ciudad de una manera, nación de otra. Así como en otra época, luego de una histórica ausencia del Estado en los barrios populares, la realidad es que tanto nación por un lado como ciudad por otro, en las décadas pasadas hubo mayor acercamiento a las villas. Llamarle macrismo, llamarle kirchnerismo, pero cada uno a su manera tuvo una mayor presencia. Hoy por hoy pareciera como que hay un arrepentimiento del Estado, y hasta a veces hasta casi se lo dice. Tenemos un jefe de gobierno que dice que no tenemos que regalarle más casas a la gente de las villas, tenemos que construir para los que pagan impuestos. Se escuchan esas barbaridades que son expresión de una mente y un corazón con el cual se gobierna, y bueno, alejándose de lo que la gente necesita. Y esta crisis económica que está cambiando la realidad de las personas, lo que conocemos como clase media o la gente que tenía acceso a pagar un alquiler, ¿ustedes ven que migran nuevos vecinos al barrio? Sí. Porque nuestras calles también está lleno de personas durmiendo en la calle, ¿no es cierto? Que no encuentran un lugar. Escandalosamente nos estamos acostumbrando a ver gente tirada y durmiendo y viviendo en la calle, niños grandes, adultos mayores, y muchos llegan a las villas, familias enteras, muchos llegan a las villas, y gente de la villa que había logrado dar un pasito de soñar con alquilar algo, ahora vuelve vencido a la casita de los viejos, con los problemas que a veces eso acarrea. Entonces sí, está explotada la situación habitacional, y lo peor es que no hay respuesta. Las respuestas son esas. Un jefe de gobierno que se jacta de no construir casas para los vecinos, de los barrios populares, sin contar que hay bandas judiciales de gente que vive al lado del riachuelo, con todo lo que eso implica. Sí. Había una banda judicial de que tenía que hacerles casas, son más de 700 familias que no las tienen en la Villa 21, y que ni siquiera hay ativo de saber cuándo puede llegar a cumplirse ese mandato judicial. Y de eso, bueno, hay lamentablemente muchas cosas que nos hace ver que la gente no está bien. ¿Y cómo logran, Toto, a veces llegar a tener comida y algunos elementos que son esenciales, ¿no? Porque si antes, como vos dijiste, kirchnerismo o inclusive el primo anterior de este jefe de gobierno aportaba algo, hoy que ya está tan descuidado y desprotegido, ¿cómo se logra conseguir algo
como para poder abastecer un poquito. Y es la fuerza histórica de los villeros, la gente que siente el problema del de al lado como propio, y es el espíritu de comunidad, y es vivir la perversidad de un gobierno que dice que no deja entrar material de construcción en la Villa 31, cuando sabemos que muchas otras cosas sí entran, que lo hacen bien. Entonces, es como que nos cambiaron la manera de pensar, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que tiene una alerta en la sociedad de realmente no dejarnos comer esos buzones tan raros, porque en el fondo se da a entender como que ayudar a los pobres está mal. Todo lo contrario al Evangelio, todo lo contrario a la tradición solidaria de nuestro pueblo, más allá de las creencias religiosas. Entonces, estamos tratando de aprender a vivir en este contexto. Igual, la gente y nosotros, las comunidades, mantenemos las convicciones y seguimos adelante a nuestra manera y como se puede. Bien, ¿y cómo después nos podés dejar alguna... ¿Algún mensaje? No, yo me refería a alguna dirección, algo donde podamos difundir para poder colaborar con el barrio? Mira, con la Villa 21 puede venir a Osvaldo Cruz 3470 a traer donaciones. Sí. Con la página de Facebook KQP Barracas, conectarse ahí. Bien. Y ahí podemos ver de qué manera, sea con donaciones, sea con ayuda, sea con acercarse y hacerse amigo, y de ahí acompañar la marcha del barrio. Y bueno, y yo creo que esta es la primera Semana Santa sin Francisco. Eso, ahí quería ir. ¿Cómo es tu recuerdo de Francisco? Muy vivo, ¿no es cierto? Igual, porque sigue Francisco vivo entre nosotros. Sigue vivo entre nosotros. El sábado siguiente a la Semana Santa haremos, como el año pasado, el Pacto de Amor a Francisco, una caravana, en este caso desde Plaza Flores hasta la Villa 1114, en un lugar central como la parroquia San José de Flores, sí, hasta una periferia, que es el barrio Richardelli, el barrio Madre del Pueblo, recorriendo los lugares de Francisco, la casa de su infancia, la escuela, hospital, cementerio de Flores, lugares de veces Flores central y después más marginal, llegando a la villa, que fueron lugares familiares a Francisco en toda su historia, de distintas maneras, y bueno, ahí vamos a terminar haciendo el Pacto Amor a Francisco, incluso pasando por la cancha de San Lorenzo, el Club de sus Amores, un papa amante de lo popular, en muchos sentidos, así que de esa y de muchas otras maneras renovaremos el compromiso de seguir el legado de Francisco. Yo creo que tenemos que exagerar el legado de Francisco, porque como patria estamos haciendo lo contrario de lo que él nos enseñó. Simplistamente hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Y ¿sabes qué? Te voy a sacar un poquito de foco, lo lamento, Toto. ¿Qué opinas sobre el tema de la ley de glaciares? Porque del otro lado tenemos a una activista que bueno, que seguramente también te está escuchando, y bueno, estábamos hablando de eso. ¿Vos qué opinión formada tenés sobre eso? Pido disculpas que tengo poca información. Yo sé que muchas de estas leyes se piensa más la economía de unos pocos y no el bienestar de la población en general, pero sinceramente confieso tener muy poca información de eso. No quiero guitarrear así hablando cosas que desde el desconocimiento. Por eso yo te pido disculpas porque te saqué de foco, pero... No, pero sería... No, está bien, pero sí, yo creo que realmente se piensa en minorías y en élites
y no en el pueblo. Y sería otra cosa que está en las antípodas de lo que nos enseñó Francisco sobre el cuidado de la casa común, ¿no es cierto? Exactamente. Francisco, por eso eligió ese nombre, ¿no? El santo de la hermandad universal, y hasta de la ecología, de la hermandad con todos los seres vivos, y entonces realmente él nos enseñó mucho, sí, leer a la Laudato Si y las enseñanzas de Francisco también es una deuda pendiente de nuestro pueblo. Leer y poner en práctica. ¿Se cortó? ¿No? ¿Hola? Hola. Ah, sí. Yo estoy acá. Sí, parecía que se había cortado. Bueno, Sari. Bueno, Toto, te queremos agradecer muchísimo, siempre tan amable y gentil con nosotros. Y bueno, esperamos pronto volver a comunicarnos y por ahí con otra cuestión de esperanza o algo más fortalecido, ¿no? Porque la verdad que venimos a los tumbos, venimos palo a palo. No, por supuesto que sí, igual no hay que perder la fuerza, la fe, la esperanza, porque eso realmente al mundo lo va a sacar adelante, y la marcha y el progreso del mundo no están solo en los poderosos, sino en el amor de la gente, muchas veces humilde. Bueno, rezamos por vos, Toto, para que el Señor te siga acompañando en esta misión. Muchísimas gracias a ustedes también por compartir esta visión de las cosas. Bueno, muchas gracias, Toto. Chao, que Dios los bendiga. Un abrazo, gracias. ¿Sigue ahí en línea May? ¿Está por ahí? ¿La podemos ver? Está. Bueno, así también le damos un saludito. Ahí estamos, ahí te vemos de vuelta. Bueno, estuvimos hablando con el Toto, que es un párroco de un barrio popular de Barracas, y bueno, sí, y bueno. No sé si querés hacer... Hay que seguir, dijo, ¿no? Hay que seguir. Y lo que decía, ¿no? Esto mismo que yo decía, yo creo que solo los pueblos unidos y juntos podemos parar esto. Es el agua lo que está en juego, que es la vida. Así que creo que ahí hay un punto más que en común con todas las luchas llevamos adelante. May, nuestro programa tiene una consigna, que es preguntarle a nuestros invitados cuál es su tip diario, porque digamos, la consigna del programa es formar un instructivo para los revolucionarios del amor. Y como te consideramos una revolucionaria del amor, porque hay que amar mucho para esta tarea que vos llevas adelante, quisiéramos saber cuál es ese tip o esa batería que tenés a diario que te dice, bueno, hay que seguir adelante ante tanta injusticia. Y yo creo que es la risa. En un momento, en los primeros años, fue muy difícil sostenerla, eran más lágrimas que risas, pero hoy puedo contar esta lucha y lo que a mí me toca ser parte, y a cada lugar que voy contando esto con una sonrisa, hasta incluso riéndome de esos malos, si se quiere, que son los que destruyen, los que vienen a quitarnos todo. Creo que esa es, por lo menos en mi experiencia y desde mi lugar, mi herramienta más fuerte, y que por ahora no pudo vencerse, digamos. Creo que ahí está. Muy bien, felicitaciones, hermoso. Bueno. Y después otra cosita que no te preguntamos es, bueno, vos sos una activista, una militante. ¿Perteneces a alguna organización o son varias las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que bueno, que están en esta misma lucha? Porque bueno, nosotros nos podemos considerar autoconvocados, ¿no? Cuando hay que fortalecer algo, pero bueno, somos autoconvocados nada más, y bueno, no sé si hay organizaciones que, digamos, que están en este tema.
Y bueno, yo en 2008, cuando empecé, digamos, a ser parte de esta lucha, fundé acá lo que fue la Asamblea Buenos Aires No a la Mina. Y ahí organizamos festivales, marchas, encuentros, hicimos un disco en 2012 con Manu Chao, La Renga, Eduardo Galeano, Pérez Esquivel, más de 15 países reunidos ahí. Es como que buscamos desde Buenos Aires. Eran marchas, que éramos muy poquitos, capaz que en el Congreso, en Plaza de Mayo éramos pocos, pero bueno, a través del arte, la educación, ir a escuelas, hicimos el circo, me acuerdo, No a la Mina. Bueno, fueron muchos años de ir a todos los lugares donde podíamos para enlazar, para informar. Esa fue como la tarea durante muchos años. Y bueno, obviamente eso hoy se amplió mucho. Somos autoconvocadas, las asambleas en general, en todas las provincias son autoconvocadas también, horizontales. Y bueno, hoy hay, por ejemplo, una campaña que es plurinacional, que se está haciendo en unidad con asambleas, comunidades, organizaciones sociales, ambientalistas. Bueno, hay ahí de todo un poco. Lo que había sido la UAC, la Unión de Asambleas y Comunidades, Ciudadanas y Comunidades. Bueno, creo que hay muchos núcleos ahí de fortalecer la lucha y que se mantenga de esa forma, ¿no? En la horizontalidad, entendiendo que es una lucha que es de todos. Bien, no, yo lo pregunto, ¿no? Porque puede haber personas que a lo mejor dan apoyo digamos, a estas políticas y demás, pero que también son ambientalistas o creen que el agua es un recurso, obviamente, que es para todos y para todas, y cómo se contrapondría, ¿no?, la parte ideológica, o eso es algo que por ahí no se pone en discusión. Que no entendí bien la pregunta. Claro. O sea, como, por ejemplo, yo puedo a lo mejor apoyar este gobierno. Es un ejemplo, sí, ¿no? Y acá okay. Sara me dice que no, que ella apoya otro gobierno. Pero en esto vamos juntos. O sea, exacto. ¿Eso suele darse en este tipo de situaciones? Sí, incluso dentro mismo de las asambleas, digo, digamos, si bien las asambleas no levantan, o las comunidades, una bandera política, bueno, la militancia después de cada uno, la ideología de cada uno, eso es, digamos, es personal, pero entendemos que la defensa del agua y de los glaciares es algo transversal y que es común a todos. Por eso digo que no hay una sola quizá organización o una sola asamblea. La campaña, por ejemplo, la ley de glaciares no se toca, ahí reúne un montón de comunidades, asambleas, organizaciones, ONGs, digo, hay varias, digo, se está militando desde muchísimos espacios. Esto porque bueno, nos afecta a todos, ¿no? Claro. Más allá de las diferencias partidarias que podamos tener. Bueno, te invitamos. No es una lucha ambientalista, claro, ¿no? También claro. esto que cuando Milei nos salió a insultar los ambientalistas, digo, no estamos hablando que nosotros, a mí me cuesta, digamos, definirme como ambientalista, porque digo, no es solo el ambientalismo. Claro. Exacto, acá claro. Estamos hablando de la vida, de la soberanía de nuestro país, digo, ¿no? También, bueno, los pueblos originarios, digo, son cosas realmente muy profundas y muy estructurales las que esta lucha, digamos, atraviesa, y el agua, ¿no? Es fundamental. Bueno, te invitamos a que te quedes ahí. Sara va a leer un poquito y ya después Gracias. Nos vamos cerrando, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Te invitamos siempre que quieras mirar el programa, ya tenés el link y bueno, igual siempre te lo voy a reenviar. Bueno, gracias por participar. Bueno, a ustedes. Gracias. Y este es nuestro momento de poesía. Usted tenía una noticia positiva en relación a la reforma laboral. Ya me olvidé, pero bueno, como positivo tuvimos una prórroga, aparentemente, un recurso de amparo, ¿no? Que de alguna manera no se va a aplicar la reforma laboral.
Parece que se lo imputó a Adorni en algún casito ahí de corrupción. Está bien, ¿Qué pero otra cosita? mi poesía ¿Qué va otra dedicada cosita a más? esta acción Bueno. de los sindicatos y todos aquellos que han se han opuesto a esta reforma laboral. Bueno. Y el poema es de Vinicius de Moraes, El obrero en construcción. Y comienza con este relato del Evangelio de Lucas, capítulo 4, 5, 8. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré todas esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada. Y a quien quiero la doy, pues si tú me adoras, todos serán tuyos. Y respondió Jesús: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Donde solo estaba el suelo, Él hacía la construcción. Como un pájaro sin alas, subía Él también con las casas que brotaban a montón. Pero lo ignoraba todo. De su notable misión no sabía, por ejemplo, que una casa es como un templo sin religión, como tampoco sabía que la casa que él hacía, pudiendo dejarlo libre, era su dominación. De hecho, ¿cómo podía un obrero en construcción comprender por qué un ladrillo era más caro que un pan? Los ladrillos se apilaban con pala, escuadra, cemento, ya el pan que era su alimento. Los ladrillos no se comen, y así pasaba el obrero, con sudor y con cemento, alzando una casa acá, más allá un departamento, una iglesia y justo al frente, un cuartel y una prisión. Prisión que lo apresaría si no fuera eventualmente un obrero en construcción. Pero él desconocía este hecho verdadero. El obrero hace la cosa hace el obrero. De modo que cierto día, en la mesa frente al pan, el obrero es asaltado por la súbita emoción de constatar asombrado que todo en aquella mesa, los cubiertos, la botella, era él quien los hacía. Él, con la obrera humildad de un obrero en construcción. Miró todo alrededor: silla, catre, calderón, vidria, ventana, pared, casa, ciudad y nación. Todo lo que había era él el que lo hacía. Él, con la obrera humildad de un obrero que sabía ejercer su profesión. Ay, hombres de pensamiento, ustedes nunca sabrán cuánto nuestro humilde obrero aprendió en ese momento, en esa casa vacía que él había levantado. Un mundo nuevo nacía, hasta entonces impensado. El obrero emocionado sus propias manos miró, sus rudas manos obreras de un obrero en construcción, y mirando bien sus huellas, tuvo entonces la impresión de que nunca hubo en el mundo cosas iguales de bellas.
arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí!